Tarde tenemos la conferencia que se llama La arquitectura empresarial, los cimientos de una arquitectura de aplicaciones. Va a estar impartida por la maestra, acá estás, acá está, Yolanda Altamirano. Ella tiene una maestría en Tecnologías de Información y Administración por el ITAM y el ENSTB de Francia, certificada por el Project Management Institute como Project Management Manager profesional. Actualmente está realizando estudios doctorales en Ciencias de la Administración en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es conferencista internacional en congresos globales sobre ingeniería, administración de proyectos, arquitectura empresarial, ética, negocios, así como en congresos académicos en México para la UNAM y universidades privadas. Es directora general honorífica de la empresa de consultoría Lawson Hockman, consultor senior en tópicos de administración de proyectos, arquitectura empresarial, dirección general y procesos de negocio. Es autora de publicaciones sobre administración de proyectos, arquitectura empresarial, administración y negocios. Fundadora del Parque Financiero Impulsa, el primero en su tipo en Latinoamérica, que brinda educación financiera para niños, adolescentes y universitarios. Ha sido galardonado por la Honorable y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con la medalla Benito Juárez 2011 por promover la generación de proyectos sociales. Es que, como pueden ver, tenemos una experta en el tema y los dejo con Yolanda agradeciéndole que haya aceptado venir a dar la plática este martes. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. De verdad, les agradezco mucho la presencia a todos ustedes, la invitación a la red. Para mí es un gran privilegio y un honor pertenecer ahora a la, no nada más a la plantilla docente que actualmente pertenezco, sino ya a la matrícula de los alumnos de doctorado de Ciencias de la Administración. Y bueno, yo quería compartirles esta presentación que tiene que ver con la arquitectura empresarial. Pero antes quiero ponerles un punto de disrupción para que rompamos el paradigma de lo que hemos escuchado y aprendido sobre lo que son las arquitecturas de aplicaciones. Levanten la mano, ¿quiénes de aquí han escuchado lo que son arquitecturas de aplicaciones? ¿No? ¿Arquitecturas empresariales? ¿Tampoco? Ok, entonces vamos a poder comenzar de una manera interesante. Por favor. It greeted you at birth. It was there for your first step. Your first mistake. Your first kiss. It's with you when you win. When you lose. When you pick yourself up again. In every moment, you can feel it. Life. Human right number 3, the right to life. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. Now, Krista, make sure you stay with her the whole time. She's new to the country. This is her first day. This is a brand new country. It's a whole different culture. Okay. Now, make sure you stay with her the whole time. I'll be here right after school to pick you up. Okay, Mom. Okay, have fun. Bye-bye. Bye. Ignore my mom. She's so annoying. She's totally freaking out about this whole thing. She freaks out about everything. She always does that. Ugh. Ignore my mom. So, you ready for your first day in the Wicked Castle of Doom? I mean, like, seriously, it's so boring. I don't know how they could put us through this, like, every single day. How many schools do you have in your village? None.
Bien, como ustedes pueden darse cuenta, estamos hablando de un contexto del cual está rodeado la universidad, y este contexto tiene que ver con esto que para nosotros nos suena como algo de abogados, algo que nos enseñaron en la primaria, por ahí en una clase de ciencias sociales tal vez, y que tiene que ver con los derechos humanos. Y decimos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con mi profesión como ingeniero o en el caso de la red de ingeniería de software y de base de datos? ¿Qué tiene que ver todo esto con la arquitectura empresarial, con la arquitectura de aplicaciones? Y entonces, bueno, por favor, maestro. Traigo para ustedes esta agenda relacionada con lo que vamos a estar viendo. Uno es entender el contexto. El siguiente punto es entender qué es esto de la administración de una arquitectura empresarial. También vamos a ver qué es una articulación entre una eficiencia y la innovación para poner los cimientos para poder innovar dentro de una organización. Vamos a hablar de lo que sería un comité de arquitectura y terminaríamos con ver los marcos de referencia asociados a esta arquitectura. Bueno, el objetivo es que poderlo sensibilizar al respecto de la importancia de una arquitectura de aplicaciones que esté bien cimentada sobre la arquitectura empresarial. Y a partir de eso poder tomar decisiones asertivas cuando estamos nosotros promoviendo la generación de nuevos sistemas. Bien. Gracias. Como comenzamos nosotros, empezamos a ver que hay un marco legal que reúne todas las organizaciones, a todas, sean públicas, sean privadas, todas estamos inmersas en un contexto que tiene un marco legal. Y hablando específicamente de nuestro país, en México, nuestro máximo ordenamiento legal, ¿cuál es? ¿Cuál es? La Constitución mexicana es nuestro máximo ordenamiento legal y de ahí se derivan todas las leyes que están derivadas y que se reúnen para formar planes nacionales, programas y proyectos. Estos proyectos descienden a nivel de cada organización que se emprenden para implementar las leyes y es ahí donde echamos mano de la tecnología. Es por eso que nosotros, todos los esfuerzos que hacemos van dirigidos a cumplir con esos ordenamientos legales. Entonces, no voy a profundizar más sobre esto, pero quiero que ustedes vean, por favor. Por ejemplo, en el título primero de la Constitución mexicana tenemos que en el 2011 cambió lo que nosotros conocíamos como las garantías individuales, ahora se llama el capítulo de los derechos humanos y las garantías. ¿A qué derechos humanos se refiere? A los derechos humanos universales establecida por la Organización de las Naciones Unidas, en donde se establece que todos los Estados Unidos mexicanos, las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Más adelante, por favor. Ahora, continúa el texto, pero esto es importante. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y sigue. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que nosotros estamos en una institución que gracias a estos derechos humanos estamos garantizando ¿qué cosa? El derecho 23, que es el derecho ¿a qué? A la educación. Y en el derecho a la educación estamos inmersos en la UNAM, ¿de acuerdo? Entonces, todos los esfuerzos derivados que tiene la UNAM deben de responder, en principio, a este derecho humano, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empezamos nosotros a ver la arquitectura empresarial, primero debemos de considerar cuál es la posición de la organización que tiene en su contexto, en su derredor, para poder saber si los esfuerzos o las iniciativas que estoy proponiendo desde mi quehacer técnico para promover
iniciativas o innovaciones tecnológicas van orientadas hacia ese objetivo rector, que en este caso es el de la UNAM, el de derecho a la educación. Entonces, para entender esto, tendríamos que verlo también como un todo dentro de un sistema. Cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de una palabra que puede tener varias connotaciones. En términos de tecnología, un sistema tiene un conjunto de elementos que son interdependientes y un grupo de unidades que se conforman para que a partir de esta organización del todo logren mucho mejores resultados y mucho mayores resultados que las unidades de manera individual. De manera que la supervivencia de un sistema depende en qué también estén bien organizadas estas unidades. Si cada una de esas unidades estuviera desorganizada, desorquestada o desarticulada, al final ese sistema fracasaría y perecería. Entonces, en la medida en la que ese sistema esté bien organizado, entonces nosotros podemos encontrar la supervivencia de este sistema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos normalmente, tradicionalmente, en un enfoque de sistemas? Es típicamente este tipo de diagramas. Tenemos las entradas, tenemos las salidas, una caja transformadora, ¿no?, que va a procesar toda la información, los recursos, la energía que entra a ese sistema y lo regresa nuevamente al ambiente. Ahora, ¿con qué calidad nosotros vamos a regresar esa información? Precisamente está esta caja, que es la retroalimentación. ¿Con qué características de calidad nosotros podemos sacar estas salidas nuevamente al ambiente si no tenemos elementos de retroalimentación, de reajuste, de innovación y de perfeccionamiento dentro de un sistema? Y cuando hablamos de un sistema tan complejo como el de la universidad, pues entonces estamos hablando de un sistema que en verdad puede contribuir, pero también puede perecer si no tiene estos ajustes requeridos para que el sistema se retroalimente, se reajuste y tenga mejoras. Bien, ¿esto a qué nos lleva? Finalmente, los procesos, las aplicaciones y todas las plataformas actuales tienen una alta interdependencia con la organización y responden a diferentes necesidades que pueden ser operativas, tecnológicas, de diferentes tipos, pero en general desafían a la mejora de la eficiencia, a la efectividad y a la eficacia. Es decir, las nuevas tecnologías cada vez prometen más, pero también demandan mucho más habilidades técnicas, habilidades y actitudes también demandan más especialización y demandan mayores recursos. Y desafortunadamente los recursos, y estoy hablando de recursos monetarios y también de recursos humanos, no son infinitos, ¿no? Son limitados. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando tenemos nosotros recursos limitados y muchas necesidades y muchas demandas que se tienen en el sistema a partir de una presión del ambiente, entonces es que surge la estrategia de la arquitectura empresarial. Esto visto como una herramienta que puede ayudar a que nosotros podamos contribuir a la mejora y a la eficiencia del sistema. Bien. Entonces, otra de las cuestiones que nosotros nos enfrentamos cuando estamos administrando algunos sistemas es que tenemos inmersos riesgos. Cuando hacemos un cambio, tan solo un cambio de plataforma, ya estamos enfrentándonos a diferentes riesgos. Y estos riesgos precisamente son los que no siempre tienen visibilidad ante lo que puede suceder en de un momento a otro. Entonces, todo promete ser maravilloso en un brochure, en una presentación de PowerPoint, pero en la realidad los riesgos tienen que ser gestionados y tienen que ser administrados. Entonces, la estrategia de arquitectura empresarial
precisamente nos ayudaría a prever esos riesgos de mejor manera y a transformar la organización de una manera con mayor certidumbre. Por favor. Ok, aquí les traigo esta lámina, que es una lámina, me parece chusca. Si la pueden ver, tenemos aquí a una serie de curitas que son administrados de manera automatizada, que salen perfectamente temporizados a tiempo para ir parchando los huevos que se van rompiendo de la cajita que sale del gallinero, ¿no? Para que al final sean almacenados y empaquetados, ¿no? Esto nos habla de esto. Muchas organizaciones, las más de las veces, empezamos a hacer una serie de actividades y a partir de esas actividades generamos procesos. Una vez de que tenemos esos procesos, automatizamos esos procesos. Sin embargo, no siempre esa automatización de procesos en verdad está revisándose si no tiene errores. Y entonces automatizamos el proceso aún automatizando los errores. Y entonces ahora requerimos un experto en reparación de fallas de los errores. Y entonces empieza a crecer la plantilla de recursos humanos, la plantilla de ingenieros automatizadores y la plantilla de programadores y la plantilla de metodologías para poder reparar los errores en vez de prevenirlos. ¿De acuerdo? ¿Les suena? ¿Les suena esto? ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿O es algo extraño? No, creo que en otro planeta tal vez, ¿verdad? Bien. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué es la arquitectura empresarial? Y aquí tenemos este texto. Es el arte y ciencia de diseñar estrategias para las organizaciones a fin de que innoven y agreguen valor en sus servicios al tiempo que optimicen sus recursos, reduzcan riesgos y hagan más eficientes sus funciones. Ojo, hagan más eficiente su función. No significa que automaticen al 100% sus funciones, ¿ok? Que hay veces que ahí es donde nosotros tendemos como que un poco a confundirnos con cuál es la función verdadera de una arquitectura empresarial, ¿de acuerdo? Por favor. Ahora, ¿de qué se deriva la arquitectura empresarial? Ya hablando de tecnología, tiene 4 componentes básicos. Hay varias metodologías que nos hablan de cómo establecer y diseñar esta arquitectura empresarial, pero estos componentes básicos, me voy a atravesar, tienen que ver con lo que nosotros conocemos con la arquitectura de procesos de negocio. Aquí involucra una reingeniería de procesos a observar que efectivamente no haya errores en el proceso manual, primero en el proceso manual y luego, entonces, hacer un rediseño, un diseño de los procesos de manera operativa y eficiente. Inmediatamente podemos pasar a saber cuál es la arquitectura de información o de datos. Cuando hablamos de una arquitectura de datos, nos damos cuenta de que en algunas organizaciones reunimos tal cantidad de datos, pero no las depuramos, no establecemos una jerarquía de datos, no establecemos una vigencia de los datos, o una caducidad de los datos. Y vamos acumulando y acumulando información que después ya no sabemos si la vamos a tratar con cubos, con cuadrados o a ver con qué, ¿verdad? Las interrelaciones. Y eso nos habla la arquitectura de datos. Luego tenemos la arquitectura de interfaces y de aplicaciones. Y aquí es en donde entra en juego precisamente la ingeniería del software. Pero, ¿qué estoy viendo aquí? Que si yo no he establecido una arquitectura de procesos, una arquitectura de datos y una arquitectura de interfaces orquestada, articulada, cada una va jalando de diferentes puntos y de diferentes aristas, en vez de trabajar en conjunto como una célula y de que juntas innoven y generen valor. ¿Lo pueden ver? Ahora, cuando nosotros ya nos
lanzamos a querer hacer una adquisición de más equipo, con mayor potencia, con mayor anchos de banda o más infraestructura, pues esto ya debería de estar alineado. Y sin embargo, en muchas organizaciones empezamos al revés. Fíjense, aquí vale la pena que les platique un caso, y es un caso como de muchos. En alguna organización me llamaron para hacer un diagnóstico tecnológico. Es una organización pública del sector de salud, y el asunto es que querían un diagnóstico tecnológico porque habían hecho la adquisición de un equipo, un servidor, para implantar un ERP. ¿Ok? Entonces dijimos, ok, ¿cuál es el problema? Pues es que, por un lado, estaban las gentes de sistemas que decían, es que necesitamos el ERP, las personas de sistemas, mientras que las personas de procesos, que ahí no se hablaban, no se comunicaban, decían, pero ¿cómo vas a instalar el ERP si nuestro proceso está hecho un desastre? Y los de sistemas, no, pero es que con el ERP, bueno, para no hacerles cuento largo, déjenme platicarles que lo que nos dimos cuenta en el diagnóstico tecnológico es que había incluso en la organización gente que trabajaba de manera manual o con computadoras que ni siquiera tenían acceso a red, sino que todavía trabajaban con floppies de 5 1/4, o sea, los grandes, y con los de 3 1/2, ¿no? Y peor aún, obviamente no tenían red y mucho menos USB, pero peor aún, ni siquiera la información que obtenían podía leerse en ninguna otra computadora. Y entonces la persona la imprimía allí y así llevaba el papelito manualmente para que entrara en otro proceso en la transformación de lo que se requería, ¿no? Entonces nos encontramos ese tipo voy a usar una palabra, ese tipo de aberraciones, como en una organización estás gastando mucho dinero en comprarte un sofisticado equipo tecnológico y un sofisticado licenciamiento y software, cuando en la realidad operativa tienes gente que trabaja de manera manual o gente que ni siquiera tiene conexión a internet, o que su conexión a internet, bueno, pues apenas si sirve para que mande un mail al día o a la semana, ¿no? Entonces, ahí es en donde encontramos estas como disparidades o aberraciones en la infraestructura, cuando tenemos que hablar de una orquestación entre los 4 elementos o en las 4 dimensiones. ¿Lo pueden ver? ¿Estarían de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos como resultado de una orquestación adecuada de una arquitectura empresarial? Pues un plan maestro que contribuya al valor de la organización y que de verdad le dé un soporte, relación y coherencia entre procesos, datos, aplicaciones y la tecnología utilizada. Y esto incluiría los procesos, componentes, políticas, normas de una organización. Cuando hablo de políticas me refiero a políticas, reglas, normatividad, procedimientos que deben de estar documentados. Pero ¿saben qué? Muchos de esos procesos y documentos los encontramos bien bonitos, guardados en carpetas, en unos libreros grandotes, y cuando llega el auditor, dicen, ¿tienes tus procesos y tus procedimientos? Sí, y a ver, enséñamelos, y ahí están todos polvientos y que nadie consulta. Entonces, ¿qué falta? Promoción y difusión de cómo se utilizan también. O a veces cuando hay cambios de personal, rotación de personal, cambian las unidades también administrativas, ahí se quedan y se olvidan los procedimientos. Las anteriores las utilizaban y los nuevos ya ni siquiera saben que eso existe. ¿Les ha pasado? ¿Les suena? ¿Sí? Bien. Entonces, una arquitectura empresarial brindaría apoyo y certidumbre en la toma estratégica de decisiones. Por favor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Comúnmente, una arquitectura empresarial, pues pasa. La organización empieza a crecer. Cuando inició la universidad, pues no sabíamos que íbamos a tener computadoras, ¿verdad? No sabíamos. Hace, ¿qué? 100 años, ¿no? 100 años de la UNAM.
Ajá. Entonces, no sabíamos que íbamos a tener computadoras, pues mucho menos que íbamos a tener que planear cómo se iba a organizar los datos, las aplicaciones, los sistemas y los procesos. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos muchas problemáticas asociadas a eso. Se van desarrollando componentes y se le van poniendo pegostes que nos van ayudando y al rato tenemos unos monstruos así como de Frankenstein, pegados y surcidos ahí, medio puestos, precisamente pues para dar soporte a toda la operación que requiere una institución de tal magnitud como esta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Proyectos de infraestructura tecnológica desalineados a la misión y a estrategias de la organización. No hay criterios de priorización a la hora de adquirir o tratar de hacer alguna solicitud o demanda de nuevos equipos o nueva infraestructura. Hay esfuerzos duplicados y desarticulados en las adquisiciones de esa arquitectura, o peor aún, los plazos de entrega están totalmente desfasados y ya no digamos los presupuestos. Hay una escasa transparencia en cuanto a los costos y a los esfuerzos. Es decir, todos sabemos que cuando tenemos que comprar un equipo, no siempre tenemos el dinero de cajón para comprarlo en una administración, ¿no? Pero para cuando terminamos de pagarlo, ya resulta el equipo en qué moneda está. En dólares, ¿no? Entonces, en pesos mexicanos, cuando lo adquirimos a un precio, pero cuando terminamos de pagar ya los parches y los dispositivos y todos los plugins y todo lo que se requiere, ya se desfasó por completo el presupuesto y ya no tenemos transparencia de en realidad cuánto nos costó ese equipo o esa infraestructura. Luego, se carece de presupuestos para mantenimientos, es decir, muchas veces se hacen adquisiciones de equipos y de infraestructura, pero pocas veces se hace una estimación adecuada de los costos de mantenimiento y de los costos de propiedad. Es como cuando compramos un carro. Compramos el auto, pero basta que nos alcance para pagar la mensualidad del auto, para tenerlo. No, ¿qué necesitamos además? La gasolina, la tenencia, las verificaciones, el aceite, los servicios, ¿no? Y para los chicos que les gusta tunear sus máquinas, ¿no? Como dicen por ahí, entonces pues también, ¿no? Los aditamentos que se le van conectando, que si ya le pusieron un MP3, que si ya le pusieron... Entonces al final el auto en realidad sale mucho más caro de lo que pues realmente decía el comercial, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. A nivel de infraestructura, los proveedores, las más de las veces nos dicen, no, pues te podemos dar un plazo para que lo pagues y en un financiamiento o lo que sea. Pero al final de cuentas, el costo de mantenimiento por capacitar empleados, por también tener que adiestrar nuevamente a la comunidad a que utilice una nueva herramienta, todo eso implica costos, ¿no? Y implica una curva de aprendizaje, y esos no se ven en esta parte. Ahora, en los procesos que encontramos como problemática de que no haya arquitectura empresarial están desalineados. Los procesos documentados no corresponden al proceso real, ¿no? En el papel dice paso 1, paso 2, paso 3, pero en la realidad hace paso 1, paso 2, paso 5, paso 8, paso 10 y luego me regreso al 4 y luego al 2. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué significa? Que en la realidad nunca se probaron, nunca se hicieron las pruebas de concepto de los procedimientos que están bien bonitos, bien pintados en una carpetita, bien engargoladita, allí en el librerito, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a tener este problema. Tenemos procesos orientados a mitigar fallas más que a la solución de necesidades. Tenemos lineamientos y políticas orientadas a la fiscalización más que sobre la eficacia y la efectividad de la operación. ¿Eso qué significa?
que actualmente, por ejemplo, estoy segura que hay muchos procesos que se dedican a asegurarse y a hacer el candado de que las cosas se estén haciendo bien, más que si eso que estamos haciendo es correcto. ¿Me explico? Entonces, estoy poniendo sistemas automatizados para asegurarme que llegues a tiempo y que tu dedito pase y que tú estés ahí. Bueno, para eso diseño todo un sistema, ¿no?, de control de nómina, de control de horarios, de control de puntualidad, de asistencia y no sé qué. La pregunta es, ¿y si lo que hace allí, estando allí, lo hace bien? A eso ya no me importa, ¿no? O sea, lo que importa es que llegó a tiempo y que checó y que si lo que está haciendo cuando llegó lo hace bien, eso ya no importa. Entonces, estamos dedicando procesos a la fiscalización y no a la resolución real de la necesidad. Entonces, tenemos una poca o escasa claridad de los roles, las responsabilidades y las funciones, ¿no? Por eso estamos más preocupados por el policía más que por, en verdad, la gestión o la administración. La siguiente, por favor. Ahora, si eso sucede en cuanto a la adquisición de tecnología y en cuanto a los procesos, bueno, ahora vamos a ver qué pasa en las aplicaciones. En las aplicaciones tenemos que hay una necesidad de requerimientos continuos por liberar módulos. Libérame otro módulo, ponme este parche. Genera una gran presión sobre las fechas de entrega. Todo el tiempo tenemos para tal plazo, tenemos que entregar ya. Y es así como la línea 12, ¿no? Tenemos ya que entregar y cerrar. Ya después vemos cómo componemos y parchamos y arreglamos, pero ahorita ya libérame, por favor. ¿Eso es real? Bueno, tenemos esfuerzos multiplicados en mantenimientos. Precisamente cuando no hay una orquestación adecuada, tenemos un costo de propiedad elevado también, escasa o nula interoperabilidad entre sistemas, entre aplicaciones desarrolladas. Por un lado se tienen unos esfuerzos de una modularidad o un aplicativo que tienen en una dependencia y después en otra lo tienen y hacen exactamente lo mismo, pero a la hora de que decimos, bueno, vamos a ponerlos a platicar, pues, hablan diferente lenguaje, o están programados en otra cosa, entonces no pueden intercambiar datos, no pueden intercambiar información. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Que hay múltiples esfuerzos y talentos, ¿qué es lo peor? Múltiples esfuerzos y talentos de mucha gente involucrada en esto que disparan fuera de blanco, fuera de foco en programación. Es decir, tenemos una gran cantidad de programadores tirando código, pero así, mira, tirando código todos, pero como dando escopetazos así para diferentes lados, unos para acá, otros para allá, no hay un foco que diga, a ver, todos tiremos a este punto, ¿de acuerdo? Entonces es un desperdicio de talento. Entonces, en los datos, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, hemos generado muchísima cantidad de información, muchísima cantidad de datos, pero ¿qué creen? No están catalogados. Tenemos esta biblioteca, la biblioteca cataloga información que está documentada y hay un catálogo. Pero ¿qué pasa con toda la catalogación de la información que producimos en la operación diaria de una institución, de una organización? Empezando por la nuestra, ¿no? ¿Cómo está catalogada esa información? Ya no digo a nivel de gestión. Entonces, no hay una metodología estandarizada que ayude a todos, nos ayude a todos a cómo catalogo, cómo debo de catalogar yo mi carpeta como jefe de departamento, cómo debo de catalogar mi carpeta como un jefe o un coordinador o un director. Estoy segura que cada disco duro va a tener su forma muy particular de catalogar su información, ¿cierto? Ahora, hay una escasa o nula gobernabilidad de los datos. Hablábamos de la
de la gobernabilidad en términos de conocer su vigencia, conocer quién es el dueño de esa información, y eso se le llama data governance. El tener que producir políticas, procedimientos para administrar esos datos que son elementos esenciales para la operación de la institución. Y que no se quede nada más como en el conocimiento de una, dos o tres personas y que después se pierde ese conocimiento. Tenemos que hay una inaccesibilidad en tiempo real a esa información. Por lo regular, cuando una alta dirección dice, oye, fíjate que necesitamos obtener esta información de tal dependencia, normalmente todos los jefes ponen a temblar a toda su gente porque genérame una ficha. Genérame ahorita una ficha porque me están pidiendo de presidencia, por decir algo, ¿no? De rectoría, me están pidiendo de rectoría una información sobre qué estamos haciendo ahorita. Genérenme una ficha y tú ponme un punto, tú otro punto, cuando debería de ser transparente, ¿no? Hay escasa transparencia sobre lo que se está haciendo en tiempo real, es decir, tengo una idea de lo que se supone que debemos estar trabajando, pero no hay una transparencia en tiempo real. Entonces, la gobernabilidad en los datos nos debe de dar esa transparencia. Y quienes, obviamente, con su respectiva aseguramiento de la información, seguridad, ya saben ustedes todo lo que tiene que ver con seguridad de la información, pero también debe de clarificar la responsabilidad sobre de esa información y los roles sobre de esa responsabilidad de la información. Ahora, hemos tendido a acumular información y no le ponemos fecha de caducidad. Es como cuando compramos los libros de texto y ahí seguimos teniendo los libros de la secundaria, de la primaria. Ya mi libro de ciencias naturales ya ni me sirve porque todavía dice que Plutón es un planeta, ¿no? Entonces, ¿vale la pena que yo lo tenga catalogado? A lo mejor para el archivo histórico nomás, pero realmente ya pierde vigencia, ¿no? Tendría yo que estar trabajando sobre una depuración y un mantenimiento en determinados momentos para trabajar sobre esa vigencia de la información y no nada más ser acumulativo, o ponerle una etiqueta precisamente para saber qué debe de estar disponible en cada momento. Por favor. Ahora, otras problemáticas asociadas, ya no a las 4 dimensiones de la arquitectura empresarial, sino qué tal en el aprendizaje y en la innovación, ¿no? Que eso es lo más grave. ¿Cómo podemos innovar si no podemos aprender? No podemos aprender, no podemos perfeccionar, pues tampoco podemos innovar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las problemáticas asociadas? Hay una escasa promoción de valores y con ello una inadecuada gestión de la ética. Y pues para muestra basta un botón, otra vez, ¿no? La línea 12. ¿No? O sea, parece que no hemos aprendido a cómo se gestiona un proyecto de ingeniería. Cuando hablamos de la línea 12, ¿cuántas líneas tenemos? ¿Cuántas líneas de metro tenemos? 11. ¿Por qué la 12 salió mal? Nos habla de que no hay una gestión del aprendizaje, es decir, se perdieron lecciones en los cambios de gobierno, ¿no? ¿Sí o no? Se perdieron las lecciones, alguien se las llevó, alguien las desapareció, incendió todos los archivos y ya no estuvo disponible para nadie. Los nuevos que lleguen, que aprendan solitos. Bueno, en verdad, es muy triste, pero suele ocurrir. Y también nos sucede aquí a veces en las facultades. Se va una administración y la administración que llega encuentra pues que no siempre está la información que le permita aprender de los errores. Y eso es lo que necesitamos. Dejar
huella de los errores que hemos cometido y estamos acostumbrados a borrarlos. Porque no, van a decir que yo fui un tonto, cuando en realidad de los errores que aprendimos es de lo que generamos innovación. Y cuando hablamos de trascender, estamos hablando de trascender nuestras ideas porque hemos aprendido algo. Y no es para nosotros, es para las futuras generaciones al final de cuentas. ¿Lo pueden ver, ese punto? Entonces, aquí lo que necesitamos es que la información que se genere tenga un estándar que pueda ser reconocible en cualquier momento en el tiempo. Estoy segura de que una información que ustedes hayan generado en un momento, voy a decir, en mis iniciales archivos de Word, creo que se llama Works, de Works, ya no los puedo volver a leer por nada. Se perdió esa información, aun cuando tenga los disquetes ahí bien almacenaditos en mi casa, ¿no? Entonces ya no hay manera de que yo recupere esa información. Entonces hay que prever también ese tipo de cosas porque es información que le va a servir para el aprendizaje futuro. Ahora, la normatividad de documentación normalmente está hecha para el cumplimiento legal, pero no para el aprendizaje. ¿Qué me dice un lineamiento de libro blanco, por ejemplo? Me dice que tengo que tener tales y cuales características, pero no me dice cómo documentar lecciones aprendidas para que la siguiente vez que se ejecute proyectos, sistemas asociados con la misma función, tengan ya reconocido un camino que nosotros ya andamos. Y eso no se dice, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros generamos información y documentamos para que otras generaciones puedan aprender e innovar? Entonces, con esto hay una nula gestión del conocimiento. Al no tener lecciones aprendidas, al no documentar qué hicimos mal y cómo lo resolvimos, porque ese es el asunto, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Cómo lo resolví? Entonces ya con eso yo podría tener una gestión del conocimiento adecuado. Y por último, escasa comunicación y comunidades de apoyo focalizadas. Es decir, normalmente cada institución, y no es propiamente de la UNAM, en todas las organizaciones que he visto públicas, normalmente pasan estas cosas. Las unidades están desarticuladas, hay poca comunicación e integración entre ellas, cada quien está jalando para su propia área de interés, y entonces no se generan comunidades de aprendizaje y de apoyo, comunidades de ayuda, que contribuyan precisamente a que haya una comunidad focalizada para resolver problemas. Entonces, si yo quiero generar una verdadera articulación entre la eficacia y la innovación, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues ya los he ido llevando de la mano, pues ya traigo aquí la receta mágica y mi varita mágica, ¿no? Tan, sin, salabín, alakazam, y entonces resulta que es la arquitectura empresarial. No, en realidad es poner esfuerzos de arquitectura empresarial requiere el esfuerzo de todos. Y para hacer eso tiene que gestionarse adecuadamente, para que entonces pueda contribuir a alcanzar un entendimiento en una visión común entre todos los interesados. Y repito, es la visión común entre todos los interesados. Entre los interesados en dirigir, los interesados en gestionar, los interesados en desarrollar, los interesados en investigar, en la docencia, en la academia, en el caso de la UNAM, ¿no? Y en el caso de la ciudadanía, los interesados en desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tener? Una visión común de todos estos interesados y mostrar todos los componentes de la información, y entonces se puede dar una gestión adecuada de la ética. Cuando veo los letreros estos de la misión, la visión, los valores que tiene la UNAM,
la verdad es que son hermosos, conmueven. La pregunta es, si a ustedes los pararan en este momento y yo les pregunto, a ver, ¿cuál es la visión de la UNAM? A mí si me lo preguntas, te digo, espérame tantito, déjame ir a leer, ¿no? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos esa visión común? A pesar de que la estamos leyendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué está sucediendo con las estrategias de comunicación? Y bueno, ya cuando hablamos de procesos de tecnología, ¿qué pasa con los programadores? Pues tampoco tienen una visión común de qué es lo que hace la UNAM, o para qué lo hace, o para quién lo hace, ¿no? Pues nada más sé que ahí trabajo y ahí me pagan, ¿no? Pero no sé exactamente para quién, por qué y cómo, y de dónde se deriva todo ese esfuerzo. Ahora, el tener una arquitectura empresarial nos debe de dar una capacidad de reacción y de flexibilidad ante los cambios. Muchas veces en tecnología estamos hablando de que hoy estoy hablando de un sistema y ya mañana sale otra licencia del mismo sistema, ¿no? Que requiere otro nivel de procesamiento, que requiere otro nivel de gestión de la información, que requiere más tecnología, decimos los ingenieros que requieren más galleta, más ancho de banda, ¿no? Más recursos, más dinero, al final de cuentas. Ajá. Pero si los módulos que estamos construidos, si lo que se está haciendo al interior es demasiado pesado, pues esos cambios no van a poder darse de manera expedita, ¿de acuerdo? O como cuando hay un cambio en la legislación, otra vez, todo cambio deriva de la legislación del ambiente, cómo impulsa hacia el sistema, ¿no? A generar cambios, y de pronto Hacienda nos dice, ¿qué crees? Tienes que generar CFDIs, ¿no? Y ahí están todas las organizaciones, no saben qué cantidad de recursos en tecnología, en licenciamiento, en software, en ancho de banda, en infraestructura, se ha invertido en los últimos años, nada más para que cuando me paguen yo tenga bien bonito mi código dimensional que diga CFDI, pagó su contribución al fisco. ¿Lo pueden ver? Entonces, ¿qué significa? Que si tenemos más cambios de esos, ahora que ya tan solo un cambio, el cambio del 15% al 16% en el IVA, bueno, requiere una cantidad de esfuerzos, ¿no? Para programar las nóminas, para programar los descuentos, para programar los ISRs, para programar los recibos, que no tienen idea. Y si los módulos y la arquitectura es demasiado sólida, quiero decir densa, es difícil rastrear dónde tengo que hacer cambios a la hora de que debo de generar un comprobante, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de la arquitectura empresarial que está bien gestionada, deberíamos de facilitar la creación de unidades, de células para innovar de manera segura, que a la evolución de nuevas tecnologías se minimicen los riesgos precisamente derivados de esos cambios. ¿Me explico? Bien. Y por ende, aquí dejé al final la mejora de la percepción de la ciudadanía del valor de la organización. Es decir, yo estoy muy orgullosa de quién es la UNAM y de que soy parte de la UNAM y que toda mi vida quise pertenecer a la UNAM y por fin lo logré, ya. Pero ¿y qué hay con el resto de los demás, no? O sea, con mi vecino, con todos los que no están inmersos aquí. ¿Qué percepción tienen realmente de los universitarios, ¿no? Y cómo nosotros promovemos esa percepción sea la correcta. Ahora, finalmente todo esto no es algo que deba de tratarse de manera individual o de manera independiente. Las organizaciones están inmersas dentro
de una organización que responde a una planeación estratégica. Esta planeación estratégica, como todo lo hemos estado revisando, tiene una misión, valores, una visión, ¿no? La misión nos da la razón de ser, un marco de acción, los valores, la visión es el escenario futuro a donde queremos llegar, la estrategia es el camino a la visión. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿bajo qué criterios nosotros vamos a balancear actividades, objetivos, proyectos, necesidades, requerimientos? Porque requerimientos y necesidades siempre hay, muchos. Y ya dijimos, recursos para atenderlos muy limitados, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que establecer criterios que nos ayuden a que nosotros obtengamos los mayores resultados con el menor esfuerzo o desperdicio en recursos. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué se suma todo esto? A los componentes que integran esta planeación. Si ya dijimos que de un marco legal se desprenden todas las atribuciones que nos van a dar las funciones en las que estamos inmersos y de allí se derivan objetivos estratégicos, objetivos tácticos y objetivos operativos y de ahí se derivan procesos, megaprocesos, subprocesos, microprocesos y así tan micro como quieran hasta llegar al puesto que desempeñan cada uno de ustedes en su función cotidiana. Entonces nosotros tendríamos que estar pensando que estamos inmersos en un sistema global que debe de responder a esa visión y a esa misión de la organización. Pero más de las veces nosotros confundimos a veces lo que es una iniciativa con un proyecto. Y entonces desde mi posición y desde mi puesto, yo muchas veces digo, a ver, se me ocurre que puedo solucionar esto así o asá. Y todos los talentos empiezan a derivar en ideas y en soluciones para brindar precisamente solución a requerimientos. La pregunta es, ¿tenemos clasificados esos requerimientos? Porque a veces confundimos un requerimiento con una necesidad y con una expectativa. Repito, requerimiento, necesidad o expectativa, ¿significan lo mismo? Requerimiento, necesidad o expectativa. No. Entonces yo tendría que primero clasificar, a ver, ¿este es un requerimiento real? ¿O es una necesidad? ¿O es una expectativa de alguien? ¿No? Yo quiero una mesa. Ahí está la mesa. Pero querría que fuera café. ¿Qué es? Es una expectativa. ¿Sí lo ven? Pero el requerimiento ya está. La necesidad, pues tengo necesidad de apoyar mis cosas, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a clarificar esto, podemos entonces lanzar iniciativas de manera correcta que nos ayuden a dimensionar adecuadamente nuestros esfuerzos y entonces sí convertirlos en proyectos y no confundir una necesidad, una expectativa, un requerimiento con una iniciativa y por ende con un proyecto. Un proyecto ya es un esfuerzo temporal donde yo tengo certidumbre relativa entre el momento inicial, el momento final y puedo saber cuáles son los diferentes entregables o fases de los que se compone ese proyecto, ¿de acuerdo? Y puedo saber cuál va a ser el resultado final, puedo prever cuál va a ser el resultado final. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que asegurar que los proyectos que propongamos dentro de una arquitectura empresarial tengan un resultado correcto, final, ¿qué tendríamos que hacer? Y aquí pues les preparé estos dibujitos, ¿no? Primero preguntarme cuál es la necesidad real en el contexto en el que estoy.
luego preguntarme cómo lo resuelvo y ver si de esas opciones de cómo lo resuelvo estoy proponiendo la viabilidad de cómo lo estoy resolviendo. Selecciono la mejor alternativa. No siempre todas las alternativas que yo tenga, todas van a ser buenas, ¿o sí? Tengo que seleccionar entre varias. Entonces, tengo que, una vez que selecciono una, todavía tengo esfuerzos derivados en cómo voy a desarrollar, cómo voy a planear ese proyecto de esa solución en particular. Una vez que lo he logrado, entonces sí, ahora sí, si ya sé cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a establecer, ahora cómo voy a gestionar que el plan se lleve a cabo como yo lo pinté y no que en el camino haya desviaciones. Y aquí hay una metodología asociada que es la administración de proyectos estandarizada. Una cosa es lo que está en mi plan y otra cosa es lo que yo ya estoy ejecutando. Y ahí sí requiero también un esfuerzo metodológico para administrar mis proyectos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, para garantizar la articulación entre la eficiencia y la innovación, tengo que asegurarme de que un proyecto de arquitectura empresarial, al igual que cualquier proyecto, sea gestionado de una manera estandarizada, acorde a un entendimiento global de cómo voy a estar entregando las fases y las etapas de mi proyecto. Bien, esta lámina está un poco saturada, pero quiero que nos concentremos en dos aspectos. Uno, cuando nosotros tenemos ideas, necesidades, problemas que surgen a partir de pues, juntas, reuniones, contactos con los usuarios, los operativos, la junta que tuve en rectoría, la junta que tuve con mis alumnos, la junta que tuve con mis investigadores, bueno, surgen una serie de iniciativas. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no se hace aquello? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Esas son las iniciativas. Perdón. Y todo esto debe de convertirse en un elemento que debe de ser cernido, pasado por un filtro, antes de convertirse en un proyecto. Una vez que estos proyectos conforman ya una cartera de proyectos, significa que ya tienen un presupuesto, significa que ya tienen un dueño, significa que ya tienen un responsable de gestionarlo. Antes no. Y entonces yo ya puedo decir que esos proyectos son reconocidos por la organización y que van a tener un buen final. Sin embargo, aquí está el punto importante. Cuando yo tengo un proyecto que no tiene un caso de negocio, ¿qué va a pasar cuando hay un cambio de administración? Y yo no dejé un documento que me hable de qué se trata mi proyecto. ¿El nuevo tomador de decisiones puede ponderar y evaluar la eficacia de ese proyecto? No. Y les voy a platicar qué es lo que sucede en el sector público, ¿no? Normalmente cambia la administración y el nuevo que llega dice, yo no te puedo firmar nada, aunque sea su propia gente, ¿eh? Oye, pero es que ya lo entregamos, ya nada más hay que pagar al proveedor, no sé qué. No, yo no sé ni de qué se trata ese proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que no hay un documento que nos ayude a defender nuestros proyectos. Y eso es el caso de negocio. Entonces, cuando nosotros tenemos perfectamente documentados nuestros proyectos en casos de negocio, que no son más que 3 hojitas de cada proyecto, entonces yo puedo proponer adecuadamente a las nuevas administraciones y defender mi proyecto, pero sobre todo mantener el aprendizaje de lo que ha sido ese proyecto. Ahora, una vez que yo he pasado la etapa en la que mi proyecto ha sido asignado con presupuesto, con recursos, con energía, es decir, que tiene todos los recursos necesarios para llevarse a buen término,
Aún así, yo tendría que establecer un criterio de priorización y de ponderación. No siempre todos los proyectos están valuados dentro de un portafolio de proyectos o dentro de las necesidades que se van cubriendo para una organización y van cumpliendo con las necesidades y a veces van demandando demasiado esfuerzo del que originalmente habían planeado. Entonces, tienen que ser monitoreados continuamente. No pueden dejarse y abandonarse y decir, ay, pues ay, cuando terminen, ¿no? Ay, cuando terminen ya veremos a ver cuándo cierran. ¿Desde cuándo tenemos la promesa de que ya va a funcionar nuestra línea 12 y todavía no empezamos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo para valorar los esfuerzos continuos en donde ya llevamos 3 años, 2 años, 5 años con el mismo proyecto y no concluimos? Y tenemos una estela de luz. Una estela de luz acabada 2 años después de cuando tenía que haberse acabado, ¿verdad? Entonces, son los esfuerzos que no están concluyéndose a tiempo, que no se están valorando, que no se están priorizando y que están demandando energía, esfuerzo, talento, de una serie de recursos para otros proyectos que pueden ser más viables y más solventes, más sostenibles. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que pretendo mostrarles con respecto a esto de la asignación de criterios de selección de los proyectos dentro de un plan estratégico. Que la arquitectura empresarial, al final de cuentas, debería de establecer varios elementos. Por favor. Pero cabe aquí hacer la pregunta, ¿quién debe de ser el Superman? ¿Quién es el Superman que debe de aventarse esto de la arquitectura empresarial? ¿Quién? ¿Quién se les ocurre a ustedes? Gracias. Efectivamente, es un conjunto de todos, correcto, es un comité. ¿Es un comité? Sí. ¿No? Es un comité que debe de ser orquestado por un director de proyecto. Este director de proyecto puede ser honorario, honorífico, y puede ir intercambiándose dentro de un comité, y es quien tendría que estar teniendo, ¿no?, la responsabilidad del proyecto para integrar todas sus partes. En términos de la gestión de proyectos, el director de proyecto es el responsable de terminar exitosamente el proyecto, en términos de la gestión de proyectos. Pero en términos de la arquitectura empresarial, nosotros hablamos que hay un comité de arquitectura empresarial. Y este comité de arquitectura empresarial debe de tener a la vista las relaciones de la organización, quién se relaciona con qué y cómo intercambian entre sí información, recursos, energía, esfuerzos, ¿no? Los datos, cómo se transitan de un lado a otro, la tecnología. Yo estoy segura que aquí en la UNAM tenemos varias instituciones que quizás tengan el mismo equipo y se lo hayan comprado al mismo proveedor y que estén haciendo las mismas funciones, pero que no se hayan dado cuenta todavía entre sí, ¿no? En alguna ocasión, en un proyecto en el sector salud también, encontramos que en la misma dependencia, habían comprado el mismo servidor, el mismo licenciamiento para el mismo propósito, y todos estaban haciendo esfuerzos así multiplicados para hacer lo mismo, ¿no? Claro, el proveedor feliz, ¿verdad? Sí, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Que pudiendo estar en conjunto compartiendo la infraestructura con el asunto de que no yo lo mío, somos autónomos y tú lo tuyo y yo lo mío, ¿no? Entonces yo ya no comparto mis datos, yo no comparto mi infraestructura, yo no comparto mi información, entonces estamos perdiéndonos de algo más grande que es la sinergia y el poder tener
obviamente, servicios mucho más potentes y con mayor innovación, obviamente, ¿no? Y orientados a resultados mucho más globales para la organización. Perdón, una cosa más que no comenté. Ahora, esto al final, ¿en qué debe de impactar? En una red de valor. Red de valor no me refiero a la red de suministros entre proveedores, sino a la red de valor de la contribución de la organización en cada uno de sus componentes, para que al final brinde al ciudadano, ¿no? En este caso, ¿quién es el ciudadano? ¿Quién es el ciudadano? Nosotros. ¿A quién da servicio la UNAM? ¿A quién? A nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros brindamos valor al ciudadano para que todas las cosas que hagamos estén de manera orquestadas, sincronizadas, articuladas, coordinadas y que entonces demos resultados eficientes? Entonces, un arquitecto empresarial, ya hablando como parte de un comité, no una sola persona, sino un arquitecto que pertenece a un comité de arquitectura empresarial, debe de tener la coordinación por parte de un comité para garantizar la gobernabilidad de las tecnologías que se están utilizando dentro de la organización. Debe vincular todos los elementos que conforman a la organización de una manera integral, holística y desde múltiples perspectivas, por arriba, por abajo, por los lados, desde, ¿no?, una visión como alumno, una visión como investigador, una visión como funcionario, una visión como operativo, desde múltiples perspectivas. Debe de anticipar futuras demandas de requerimientos nuevos de la organización, pues también por las políticas emergentes a nivel global, y esas son políticas emergentes, cuando digo a nivel global, es a nivel global. Cada vez la UNAM se ciñe más a todos los requerimientos que la UNESCO está también promulgando. La UNESCO, ¿quién es la UNESCO? Es la UNESCO. Deriva de las Naciones Unidas, o sea, del mundo en el que estamos inmersos. Entonces debe de responder a estas demandas y los requerimientos, y debe de responder a distintos involucrados, y voy a usar esta palabra que seguramente ya la han escuchado, a los distintos stakeholders, y determinar cuáles son esos posibles intereses que pudiera tener. Ahora, el Comité de Arquitectura Empresarial tendría que ser el responsable del desarrollo, control e implementación de procesos de la organización, de las estructuras de la organización, pero sobre todo de sus sistemas informáticos y de la infraestructura tecnológica. Es responsable del apropiamiento de la cultura organizacional y del concepto del valor, intercambio y ayuda. Clarifica y diferencia a la organización el espíritu de cooperación, de colaboración y contribución. Me detengo en este punto porque es justo lo que se requiere en una arquitectura empresarial, ¿no? Clarificar el concepto de colaboración, contribución y cooperación. Finalmente, si estamos inmersos en una arquitectura empresarial que está bien gestionada, ese sería el principal motor para que funcionase adecuadamente la arquitectura empresarial. Y sería el principal promotor del sentido del propósito de la organización. Y entonces sí, se supondría que nosotros deberíamos ya de aprendernos de memoria la misión, la visión, la organización, que incluso cuando yo abra la página y recuerda tu misión de la UNAM, o recuerda tu visión en la UNAM, o recuerda tus objetivos estratégicos, o hacia dónde vamos, o esto es nuestro proyecto de la UNAM, ¿no? Como promotor dentro de todas las esferas que tienen que ver con las tecnologías y el uso de las tecnologías dentro de una organización, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la gobernabilidad, que es una palabrita que les enfaticé ahí, estamos hablando de que tenemos que, les había dicho,
promover la colaboración entre arquitectos, ejecutivos, programadores, todos los miembros de la organización para obtener un compromiso. Y cuando hablamos del compromiso es hablar de gobernabilidad. No es gobernabilidad de te pongo al policía y como aquí está el policía, garantizo que tú estás haciendo lo que te digo. Eso no es gobernabilidad. Y estamos malentendiendo gobernabilidad precisamente con poner coerción sobre esos aspectos. No es poner coerción. Gobernabilidad es promover aspectos que hagan que se ascienda desde un momento transformador en que la energía de la gente suba su nivel de compromiso para hacer que pasen y sucedan las cosas, ¿no? Y no nada más, pues lo hago porque pues ya me dijiste que me vas a poner una sanción, ¿no? Provee los procesos institucionales para que sean repetibles, mejorables y, en fin, generen una serie de innovaciones siempre y cuando haya una madurez en estos. Fíjense, otra de las cosas que yo puedo ver cuando me llaman a mí para hacer alguna valoración o diagnóstico, sobre todo en procesos, es que me dicen, es que ya innovamos. Ah, sí, ¿qué hicieron? No, es que mejoramos nuestros procesos. Ah, sí, platíquenme, ¿no? Hicimos este cambio en este procedimiento a este procedimiento. ¿Y qué fue lo que mejoraron en el procedimiento? Cambiamos el logo de aquí a acá. Pero estamos usando el nuevo proceso, ¿eh? Okay, ¿no? Entonces, hay veces que hay esa falsa percepción de que como tenemos que innovar, pues cámbiale el color, cámbiale el logo. Eso no es innovar, ¿no? Abusados con eso, por favor, genera tal cantidad de papel, de esfuerzo, de cambio, de tóner, de tinta, cambiar los layouts en las aplicaciones, nada más por innovar el logotipo, ¿no? Entonces, es importante tener esto como una panorámica de lo que sería una arquitectura empresarial con una gobernabilidad adecuada. Sí es importante un cambio de imagen cuando va orquestada de todo un cambio también de paradigmas y también de procesos y también de gente en su actitud y en su forma de establecer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que al final nosotros querríamos? Que una arquitectura empresarial nos ayude a que los esfuerzos, en vez de que estén todos disparados para todos lados, tengamos un fin común, un foco en común y una alineación en común y que todos acertemos. Y eso, bueno, como lo tengo en este esquemita, podemos tener muchas metodologías. En términos de TI tenemos MMI, tenemos RUP, tenemos ITIL, tenemos COBIT, tenemos Sarban para la auditación en sistemas financieros, tenemos, bueno, tal cantidad de iniciativas y de proyectos y que he escuchado en algunas dependencias, tanto públicas, privadas y también escolares acá en la UNAM, y que sin embargo que están desarticuladas, todas van y apuntan a diferentes puntos. Y lo que querríamos es llegar y atinarle todos al mismo tiempo y darle al punto, ¿no? Y hacer que pasen y sucedan las cosas. Bien, me permití tomar este objetivo de la red, donde dice que es fortalecer el desarrollo de software de calidad en la institución a través de la red de colaboración de ingeniería de software y bases de datos de la UNAM. ¿Les es real? ¿Lo conocían? ¿Lo conocían? ¿Sí? Ok. Posicionar y mantener la ingeniería de software y bases de datos como área de valor estratégico para la UNAM, para la universidad y para el país. ¡Wow! Es un reto, súper reto, de verdad. Muchas felicidades. Es algo alcanzable, sí, ¿no? Pero ¿qué requeriría?
y aquí es donde viene mi contribución precisamente, es establecer un comité de arquitectura empresarial, ¿qué tal? ¿No? Empecemos pian pianito, claro, no hay que comernos todo de un bocado, podemos pian pianito ir avanzando, y bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer este comité de arquitectura empresarial? Ser un referente en gobernabilidad, ya dijimos, gobernabilidad no asociada a ser un policía, sino a promover una entidad de control y supervisión de que lo que estés haciendo lo estés haciendo correctamente, ¿no? A que tengas una entidad consultiva, ven, consúltame, mira, ¿qué están haciendo en otros lados que a ti te puede servir? A que la modularidad de los sistemas que estás construyendo, quizás ya no tengas que volver a partir de cero para establecer un nuevo sistema que estás haciendo en tu dependencia o en tu organización. A que puedas tener una entidad de conocimientos, que puedas acercarte a nosotros, tenemos bases de datos que sí, ya compartimos información que es accesible para todos aquellos que quieran contribuir y desarrollar innovación. Y como una entidad de estándares, que tú nos digas qué estándares podemos seguir y que estén alineados a un solo esfuerzo, a un solo blanco, y no estar disparando para todos lados. Y al final, como una entidad integradora de gente, de procesos y de herramientas tecnológicas, y con ello contribuir a la ética, a la supervivencia con responsabilidad, obviamente, de nuestro país, para el desarrollo de nuestro país y de la UNAM. Ahora, por supuesto que me pueden decir, qué bonito lo dices, ¿cuáles serían las fases? ¿No? ¿Cuáles serían las fases? Esto obviamente tendría un principio y uno sería la definición del marco de referencia. Hay muchas metodologías relacionadas con la arquitectura empresarial. Yo les voy a poner en las siguientes dos láminas cuáles son, no voy a profundizar, pero tendríamos que hacer primero una definición de cuál es la que más se parece a nosotros y que nos puede ayudar de verdad a que nosotros tengamos un marco de referencia rector. Un diagnóstico de la situación actual. Yo les pregunto, ¿tienen ustedes total certidumbre de cuántos sistemas tienen, la infraestructura, cuántas computadoras, cuántos hubs, cuántos nodos de red, cuántos IP, cuántos, o es como la pregunta que le hicieron a la maestra de cuántos maestros tienen la plantilla de la SEP? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿sabemos realmente qué cantidad de esfuerzos estamos nosotros invirtiendo y qué estamos utilizando y qué no estamos utilizando? Entonces, eso requiere, sí, un diagnóstico global de la situación actual. Ahora, esta es una buena oportunidad. Finalmente se están generando otra vez los libros blancos. Los libros blancos normalmente se ven como reportes nada más de entrega-recepción de un puesto a otro, cuando en realidad deben de ser reportes de lo que aprendí, de lo que vamos a lograr en la siguiente etapa. Es decir, hasta aquí llegué y aprendí esto. ¿Qué líneas me faltan en el futuro? Me falta esto, ¿no? Y entonces el libro blanco me sirve como un diagnóstico de la situación actual. ¿Cómo te estoy entregando para que tú continúes con ese esfuerzo? Entonces puede ser una bonita oportunidad pues para saber cuál es la situación actual. Ahora, una vez que nosotros tenemos esa definición de la situación actual, tendríamos que tener una definición y a dónde queremos estar. Ya no les digo en 50 años, en 5 años, ¿no? En 8, ¿no? Porque, bueno, es tan cambiante la situación tecnológica que es difícil, ¿no? Yo apenas puedo estar planeando lo que en 10 años vamos a hacer porque ya no sé qué dispositivos o qué nuevos avances vaya a hacer, de manera que cuando lleguemos lo que estoy proponiendo ahorita ya no sirve para nada, ¿no? Como los segundos pisos, se saturan, ¿verdad? Entonces, ahora, una vez que tenemos una definición de la situación futura,
lo siguiente sería hacer la conformación de nuestro comité de gobernabilidad y establecer, obviamente, las reglas de operación de este comité de gobernabilidad, ¿no? Que tiene un reto ya bastante grande. Y, por supuesto, una instalación de una oficina de proyectos. ¿Para qué? Pues para poder dar soluciones a los proyectos y a las iniciativas, ayudarlas a que se conviertan en proyectos. Les hablaba yo de los marcos de referencia, estos son algunos, ¿no? Por supuesto tenemos la dirección de proyectos, un proyecto de arquitectura empresarial sin una gestión adecuada como estandarizada, acorde al estándar de dirección de proyectos, no sería adecuada. Tenemos la arquitectura empresarial de Sackman, tenemos el TOGAF, que son las más representativas, pero tenemos también otras. Estas que son el DODAF, la FEAC, bueno, aquí se las dejo, creo que la presentación también va a estar compartida en PDF además, para que ustedes la pudieran consultar. Y también les he incluido una bibliografía adicional para aquellos que quisieran profundizar en este sentido, ¿no? Tanto de arquitectura empresarial como de administración de proyectos, establecer indicadores, obviamente las líneas de acción de cómo seguir adelante. Una mesografía también relacionada, ¿no? Aquí les incluí el compromiso global de la ONU. Sería interesante que le dieran una ojeada de cuáles son los 10 principios del compromiso global de la ONU, porque eso nos va a dar idea de cuáles son las líneas futuras de la orientación de la tecnología. Una de ellas, por ejemplo, es la eficacia para la transparencia de recursos, evitar la corrupción, ¿no? Es uno de los puntos medulares que ahorita está la ONU apuntando, no nada más en nuestro país, en todos los países. Entonces, pero además hay otros, ¿no? Entonces, ¿qué viene como respuesta tecnológica a eso, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, adelante. Ahorita paso contigo. Buenas noches. Buenas noches. El arquitecto empresarial o la gente que pertenece al comité debió haber participado, por ejemplo, en la planeación estratégica, en un análisis de que los procesos de negocio, empezando por la misión, sean los adecuados, porque si no después nada más van a reproducir el error, ¿no? Yo conozco un método que se llama método sistémico de los 3 vectores, en donde tú ves la misión, el proceso de transformación y la organización. Y de ahí tienes, bueno, de la misión tienes las amenazas y los riesgos, ¿no? Amenazas y oportunidades. Y así te vas en el proceso organizacional, proceso de transformación, ahí ves algo de calidad total, o sea, lo que habías comentado al principio de entradas, proceso y salida, empezando por la misión. Y al principio yo pienso que para darle un poquito más de riqueza pues, a lo que es la arquitectura empresarial, sería conveniente dar una revisada pues, a los procesos. Y meter indicadores en cada uno de los procesos y llevarnos a una parte de calidad total. Y después ya nos veríamos con arquitectura empresarial. Bueno, y por parte de la gestión de datos, bueno, ya existen estándares de cómo deben de ser los datos, qué es lo que se guarda y qué no se guarda, que se llama calendario de disposición, y hay una persona que valora qué documentos de archivo se deben organizar, y luego hay una gestión de la preservación. Entonces yo creo que todo eso fortalecería a lo que sería la arquitectura empresarial. Excelente. Hola, buenas noches. Una duda, cuando hablamos de los pasos para establecer la arquitectura empresarial, como el cuarto paso era establecer el comité de gobernabilidad, pero me quedó duda entonces quién eran los responsables de los 3 primeros, es decir, cuando se veía la situación actual, la situación futura, quiénes serían como los responsables en esa parte. En realidad se refería a la extensión de las actividades que va a hacer el comité empresarial. Es decir, el comité empresarial empieza por establecer, sí, un diagnóstico de la situación actual, un marco de cómo va a operar, la situación futura,
Pero una vez que está establecido, ¿cómo difunde toda la operación hacia una extensión más amplia del mismo comité empresarial? Es decir, el comité empresarial no puede quedarse solito y jugar al llanero solitario, ¿no? Sino tiene que volverse celular en una extensión más amplia, de manera que se instalen, quizás no lo clarifiqué bien, gracias, instalar otros comités igual de arquitectura empresarial que sigan apuntando a los mismos propósitos y objetivos. Por nada. Buenas noches. Mi duda es un poquito con respecto al comité. Bueno, de lo que hablabas es que tiene que ser responsable de lo que es el buen desarrollo, bueno, todas estas cuestiones. Ahora, el hecho de que sea responsable significa que el comité va a hacer el desarrollo, que el comité va a hacer todas estas funciones, o más bien nada más se va a encargar de vigilar estas funciones. En realidad, gracias por el comentario. En realidad, el comité, como todo, es un comité orquestador, ¿no? Promotor y que hace difusión precisamente de las tomas de decisiones que se están haciendo en conjunto. No es el único operativo, sí va a haber gentes operativas, pero no es el que pone todos los dedos sobre el teclado y empieza a tirar código, ¿no? Sino es el que va a dictar determinados procedimientos en comunión o en conjunto con los actores que está representando, ¿no? Claro. Y es un orquestador, tienes razón, es un orquestador, es un coordinador, es un comité, no es un comité ejecutor, no es el superhéroe que va a salir como Superman y ahorita o un Harry Potter con su varita mágica, ¿no? No, es un orquestador y que va a promover en sus áreas de gestión, obviamente, todo lo que se esté haciendo al interior del comité. Gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces le agradecemos a la maestra Yolanda Altamirano por su presentación. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Y una constancia de agradecimiento por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos que vinieron. Nos vemos el 14 de abril, la siguiente conferencia ya es después de Semana Santa, así es que van a estar frescos y descansados. Hablaremos